Bueno, vamos a iniciar nuestra sesión de clases donde vamos a hacer la continuidad de las exposiciones que cada grupo realizaron la semana anterior, donde vamos a seguir la misma secuencia. Vamos a iniciar, habíamos trabajado con el grupo 2, 3 y 4. Entonces vamos a iniciar con el grupo 5. Seguimos la misma consecutividad y el último grupo de la literatura, es decir, de los artículos que seleccionaron, va a ser el grupo número 1. Es decir, que el 1 pasará a ser el último en esta ocasión. Entonces, vamos a continuar con la experticia de la parte que estábamos tratando en relación a la temática de del proyecto de investigación, cómo desarrollar toda la gama del proyecto para poder tener una idea clara de cómo, si realmente lo que estoy empleando en la investigación es lo correcto. Por ejemplo, si utilicé adecuadamente la metodología, si los enfoques de investigación que estamos considerando son los correctos, si tengo la idea clara de cómo debo fomentar cada cápite que lleva un proyecto de investigación. Por ejemplo, nosotros vimos la semana pasada el planteamiento del problema, ¿verdad? Fue algo interesante donde todos pudieron describir o más que todo hacer un análisis crítico con relación a ese proceso. Entonces, ahora vamos a adentrarnos a una parte muy, pero que muy fundamental y un poco que aquí ponemos en práctica lo que tenemos en la unidad número 3, que si bien es cierto, parece ser contenidos muy largos, pero todos guardan relación uno con el otro. Entonces, por allí es algo importante nosotros a considerar. ¿Por qué razón? Porque desde esa manera, pues podemos nosotros un poco que tener el panorama claro de los enfoques de investigación, que debemos recordar que son 3. Entonces, ahora vamos a empezar con ese problema o esos antecedentes que nosotros desarrollamos la semana pasada. Vamos a ver cómo cada uno de estos grupos, el 5 y el 6, pues justifican ese problema de acuerdo al aporte teórico, el aporte práctico, el aporte metodológico, el aporte investigativo y el aporte social. ¿Por qué? Porque esa investigación, por eso en dos palabras muy cortas, a veces nos escuchamos que nos dicen cuál es la pertinencia y cuál es la factibilidad o la viabilidad que tiene un proyecto de investigación en un tema específico que vayamos a abordar. Entonces, un poco que esa pertinencia, esa factibilidad y esa viabilidad lo contempla esta aportación, vuelvo y repito, en lo teórico, práctico, metodológico, investigativo y social. Después vamos a un paso sumamente importante que es el desarrollo o la presentación del objetivo general con los objetivos específicos, que pudiéramos decir estos son las metas a corto, a mediano y a largo plazo que nos planteamos para poder ejecutar el proyecto de investigación. Y lo tiene a cargo el grupo número 7. Entonces vamos a tratar de avanzar todo lo más que podamos, puesto que ya solamente nos van quedando 2 sesiones de clase. Estas sesiones de clase es esta y es la siguiente. Y en la siguiente, tengo entendido, por ahí están un poco que están preparando las Olimpiadas estudiantiles, por ahí ya les paso ese dato. No sé si realmente se fije para el día 20 como tal, pero en dado caso que así sea, yo voy a plantear una actividad media parecida a esta que hemos desarrollado hoy día,
y que será el 50% de su examen del primer ciclo. ¿Ha quedado claro eso? Y lo quise plantear desde ahorita para que no estén agotados y más tarde no se entienda. Entonces, esa actividad que se va a hacer a sí mismo de característica grupal, pues tendrá un desarrollo que le representará el 50% de su evaluación para el segundo parcial. Entonces, aquí estamos vinculando lo teórico con lo práctico para que usted pues pueda tener esta experticia y cuando ya llegue a la asignatura de metodología de la investigación, ya usted al menos sabe los parámetros o los preámbulos a tratar en la investigación. Entonces, si no hay más detalles, vamos a iniciar. Ya tienen la opción de compartir el grupo que viene a continuación, que es el grupo número 5. Listo, muy buen día, licenciada Yanesi. Nosotras somos el grupo número 5 con el tema justificación del problema presentado en base al aporte teórico, práctico y metodológico. Entre los integrantes tenemos a la compañera Basurto Stephanie, Chele Nicole, Cruz Natalie, Mateo Natalia, Merigildo Romina, Muñoz Yuleidi, Ramírez Yaileni, Rodríguez Kenia y quien les habla, Corozo Grey. ¿Quién pide positivo, por favor? Ok, vamos a darle una pequeñísima, eh, enlazando con los temas anteriores, ¿no? Bueno, en la actualidad, los sistemas de salud se desarrollan en situaciones marcadas por una notable diversidad cultural, eh, resultado de fenómenos como lo que sería la migración, el multiculturalismo y la globalización. Este escenario presenta a los profesionales de enfermería el reto de brindar una atención sanitaria que no sea solo efectiva, sino que también sea empática y dirigida a las personas, teniendo en cuenta las particularidades culturales que cada paciente presenta. La atención centrada en el individuo requiere una comprensión más profunda en cuanto a sus valores, creencias y costumbres, ya que estos aspectos pueden influir directamente en la forma de que se experimenta la enfermedad, que se accede al sistema de salud o que se percibe incluso la salud. Sin embargo, uno de los grandes obstáculos o retos que se presentan en la práctica asistencial o en enfermería es la limitada competencia cultural que tiene el personal en salud. Esta situación se vuelve más crítica en cuanto a contextos donde conviven con múltiples culturas. Esto se refiere a la habilidad de reconocer, respetar, entender, atender adecuadamente a las diferencias culturales que influyen en la percepción que tiene el paciente de la salud y el cuidado. Además, la falta de formación en cuanto a la competencia cultural puede llevar a crear estereotipos, perjuicios o prácticas discriminatorias que afectan negativamente la experiencia del paciente y que limitan su eficacia al cuidado. Esta carencia también compromete la equidad en el acceso de los servicios, pues ciertos grupos culturales pueden sentirse excluidos o malinterpretados dentro el trato que se le está brindando en este sistema de salud. Por lo tanto, es fundamental fortalecer estas estrategias de capacitación en cuanto a esa área en específico, incorporando ciertos contenidos relacionados con lo que sería la diversidad cultural. A continuación, mis compañeros les va a explicar un poquito más sobre el aporte teórico, el aporte práctico y el aporte metodológico que se aplicó. Bueno, en este caso vamos a comenzar con lo que es el aporte teórico. Tenemos que la investigación se centra en la comprensión de la competencia cultural, reconociéndola como un componente esencial en los modelos de atención que promueve la dignidad humana, respetan los valores individuales y por ende responden de manera adecuada a las necesidades específicas de cada persona. En este sentido, diferentes teorías
En el campo de la enfermería, como la teoría del cuidado transcultural de Emma Leninger, destacan que la sensibilidad, el conocimiento y también el respeto hacia las diferencias culturales no solo enriquecen la práctica profesional, sino que también son fundamentales para brindar un cuidado integral centrado en la persona. Tenemos que la carencia de esta competencia puede limitar significativamente el alcance de la enfermería como ciencia humanista y también social, al reducir la atención a una dimensión exclusivamente biológica, dejando de lado los factores culturales, sociales, emocionales e inclusive los espirituales que influyen directamente en la manera en que las personas perciben la salud, la enfermedad y también el sufrimiento. Esta desconexión entre la teoría y la práctica clínica pone en evidencia una brecha formativa que necesita ser visibilizada y atendida desde los procesos educativos, los espacios de reflexión profesional y asimismo las políticas de salud institucional. Por tanto, este enfoque teórico se justifica al subrayar la necesidad de formar profesionales de enfermería que no solo dominen los saberes técnicos y científicos, sino que también desarrollen un enfoque crítico, reflexivo y culturalmente competente. Tenemos que esta competencia permite ofrecer una atención ética, empática y también adaptada a las realidades diversas de los pacientes, lo cual constituye uno de los pilares fundamentales del cuidado profesional basado en los principios epistemológicos de la disciplina. Bien, tenemos el aporte práctico. En esta nos dice que esta pues, nos permite conocer cómo la carencia de comprensión cultural tiene implicaciones directas en la vida diaria de los profesionales de enfermería y en la experiencia de los pacientes. En múltiples intervenciones asistenciales se ha observado que los prejuicios, la falta de conocimiento sobre costumbres y tradiciones o la escasez de conocimiento de prácticas culturales específicas de ciertos grupos. Pues estos pueden llegar a una atención poco comprensiva. Tienes Esto, el micrófono apagado. sí, gracias. Esto puede producir resultados negativos como la mala interpretación de síntomas, la baja adherencia al tratamiento o incluso el rechazo al sistema de salud. En áreas con alta diversidad étnica o migratoria, como sucede en muchas provincias del Ecuador. Estas situaciones son cada vez más frecuentes. Abordar el problema desde esta perspectiva nos ayuda a visibilizar pues, sus consecuencias reales acerca de la calidad y equidad del cuidado. Y resalta la urgente necesidad de intervenciones concretas tanto en el ámbito clínico como en el comunitario. Siguiente diapositiva. Ya, tenemos el aporte metodológico, el cual pues, nos habla que es un abordaje integral de esta problemática que exige una estrategia metodológica que combine enfoques cualitativos y cuantitativos. Es decir, que es un diseño que permite captar la complejidad del fenómeno desde múltiples perspectivas. Los estudios cualitativos aportan profundidad a un análisis facilitando la comprensión experiencias, percepciones, creencias y barreras culturales que enfrentan tanto los pacientes como los profesionales de la salud. Particularmente, pues es un ámbito de la enfermería, por eso se recomienda la implementación de entrevistas, grupos focales y técnicos de observación. Paralelamente, los estudios cuantitativos, a través de unas encuestas estructuradas y validadas, posibilitan medir el alcance de los vacíos en la información cultural
del personal de salud, identificar patrones comunes y establecer correlaciones entre la competencia cultural y la calidad de la atención brindada. Es un enfoque que también permite no solo explorar el problema, sino también ofrecer evidencia empírica sólida que sirva de base para la toma de decisiones. Asimismo, resulta fundamental evaluar el grado que la formación académica y los programas de educación se pueden utilizar análisis, documentales de mallas curriculares, entrevistas a los docentes, directivos y cuestionarios dirigidos a los estudiantes y profesionales. Es una sistematización rigurosa de toda esta información, pues a través de marcos teóricos pertinentes y métodos de análisis apropiados, que permite generar conocimiento útil, capaz de sustentar propuestas que mejoran en varios aspectos institucionales y dentro pues, de un entorno hospitalario. Propuestas que no solo buscarán optimizar la calidad de atención en contextos culturales diversos, sino que también incidir en el diseño de implementación de políticas públicas de salud que promuevan la equidad, la inclusión y el respeto intercultural. Ahí ya pudieron observar las bibliografías y esto ha sido la presentación del grupo número 5 justificando la problemática. Bien, muchísimas gracias. Pudimos ver la parte, el aporte tanto teórico como práctico, en este caso del grupo que presentó, y metodológico que podemos ver en esa investigación en particular. Vamos a ver el grupo 6, el aporte investigativo y social. Vamos a darle a su grupo el aplauso virtual, a sus compañeros. Y pasamos al grupo 6. Ya comparto, licenciada, espera un segundo. Estaba taponada y no podía, no prendía nadie. ¿Pasó algo? Ya, ahora sí. Buenos días, licenciada, compañeros. Buenas Somos tardes. el grupo F, el grupo 6, y vamos a hablar acerca sobre la justificación del problema que se presentó, el aporte investigativo y el aporte social. Ya, tenemos como justificación del problema presentado y del aporte investigativo y social que actualmente debido a las migraciones, todos estos sistemas de salud se encuentran en una confrontación ante el desafío de la atención a las poblaciones cada vez más diversas, ¿no? La atención de la enfermería hoy es un punto clave, el cual nos garantiza que el cuidado se realice de manera respetuosa, equitativa y centrado en la persona, es decir, un cuidado holístico. Eh, pero debido a las migraciones, se ha puesto un desafío en el que esta atención se vea un poco limitada, ya cuando los profesionales no son competentes o no tienen una formación adecuada en el aspecto cultural.
Aquí nos trae consigo barreras, tanto en la comunicación, también malentendidos o incluso a la discriminación involuntaria. Aquí la competencia cultural es una herramienta importante para nosotros poder abordar este desafío y que nos ayuda a ofrecer cuidados que se centren en los valores, las creencias y las prácticas de cada persona. Ya, la falta aquí de la competencia cultural en los profesionales de enfermería nos limita, bueno, limita la calidad, la efectividad del cuidado a pacientes en contextos tanto culturales, genera muchas distintas barreras en lo que es la comunicación, en la satisfacción del paciente y también aumenta el riesgo de una atención deshumanizada. Es por eso por lo que el conocer sobre la importancia de que los profesionales en enfermería puedan recibir una instrucción sobre lo que es la atención cultural es importante para poder evitar estos riesgos en la atención de la salud. Bueno, buenos días, licenciada. Continuando con el tema que está hablando el compañero, voy a dar un poco sobre lo que es el desarrollo investigativo. En este caso se presenta distintas brechas en la integración de una competencia cultural en la enfermería. Como por ejemplo tenemos el nivel local en nuestra provincia de Santa Elena, que en este caso, mediante una investigación, se detectó que la falta de una competencia cultural es el personal de enfermería, que puede esto afectar también en el momento de la atención de la población de vulnerable. También que en esta parte de la investigación se ha identificado una serie de brechas importantes relacionadas como a la falta de competencia en la cultura de enfermería, ya que esto significa que en muchas profesiones de enfermería no están preparados para atender adecuadamente a personas de diferentes culturas, ya que especialmente cuando se trata de respetar sus prácticas tradicionales, sus creencias espirituales o también puede ser las costumbres. En este caso también tenemos lo que es reconocer que es urgente la necesidad de diseñar y promover estrategias sobre la información de la competencia cultural, que también tanto a nivel nacional como internacional coinciden, ya que en esta urge un trabajo en estas áreas. También por eso se, este, se proponen que deben diseñar y aplicar estrategias para formar al personal de salud en competencia cultural, ya que esto no solo fortalecería la atención, sino que también permite el desarrollo de políticas públicas y programas educativos. Tenemos también lo que es el apoyo social, que en esta parte es la cultura social, la falta de los profesionales que no tengan una competencia adecuada cultural, sino que también hace que aumente la desigualdad de acceso de calidad y de los resultados de salud. También que esta discriminación debilita el vínculo entre los servicios de la salud y también a los pacientes. Por eso es importante implementar ahora los cuidados culturales competentes. Este, También que esto promueve el respeto mutuo y también poder fortalecer la confianza de los pacientes en el sistema de la salud. También que esto es el que integran la práctica tradicionales, como por ejemplo, tenemos el uso de las plantas medicinales, en el cual esto nos ayuda este, a poder lograr los resultados favorables en la salud y también de los pacientes, que hoy es esencial para poder fortalecer
la participación de todas las comunidades y fortalecer esa relación y también poder cambiar la perspectiva intercultural y participativa. En conclusión, podemos decir que la competencia cultural en la enfermería es una transformación profunda en el modelo asistencial hacia uno más humanizado. Es ético, justo, en el que se valora las culturas prácticas y las creencias de los individuos. Estudiar la parte cultural para la atención médica permite poder nosotros pensar en sistemas de salud más inclusivos que puedan reconocer y a la vez valorar esa diversidad como un punto clave en la atención de la salud. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a dar el aplauso virtual a sus compañeros. Aquí ya vimos por qué la necesidad de la parte, el aporte social es sumamente importante y por qué viene siendo el último cuando vamos a hacer una justificación. Esto ténganlo presente porque ustedes, ese va a ser el perfil de egreso de ustedes, es decir, todos para poderse graduar van a tener que trabajar sobre un proyecto de investigación y ya deben conocer cuáles son los acápites que lleva una justificación. Esta justificación va un poco encaminada en qué nos aporta a la vida práctica, qué nos aporta a la vida teórica, en este caso sobre los fundamentos que hay y lo que más realce o valor tiene en una investigación es el valor metodológico, que es cómo metodológicamente esa investigación nosotros damos un aporte a la parte de la ciencia y la parte social, porque toda investigación nosotros hacemos una contribución a la sociedad. Entonces es allí donde en ocasiones el docente le dice, pero ¿cuál es tu aporte? Como sociedad, ¿cuál es el aporte que para ti es importante? Entonces, a veces el estudiante no sabe y es ese aporte. Por ejemplo, se van a beneficiar los pobladores de tal parroquia, se van a beneficiar los niños de tal escuela, se van a beneficiar. Esa es la parte social, la que va a tener un impacto positivo ¿en qué? En la elaboración o en la ejecución de ese proyecto de investigación. En este caso lo pudimos escuchar desde la primera compañera que presentó, que lo que es el tema de la migración, el tema de la deficiencia de la interrelación intercultural hace que los profesionales de enfermería hoy día, en muchas ocasiones, en su mayoría no están preparados para poder intercambiar culturalmente con este tipo de personas. Entonces, eso un poco que vemos por ahí, que hay un detalle que apunta a la problemática o al problema principal de la investigación. También pudiéramos estar mencionando, y que no viene a colación con el tema de estudio, pero hoy día se les está haciendo exigencia del idioma inglés. ¿Por qué? Porque ya está existiendo la internacionalización. Entonces, la internacionalización es un punto importante para poder nosotros seguir creciendo tanto científicamente como profesionalmente. Entonces, eso es de suma importancia. Vamos a ver el siguiente equipo, el equipo número 7.
Buenos días, licenciada y compañeros. Nosotros somos el grupo número 7 y vamos a presentarles los objetivos generales y específicos. La siguiente diapositiva. El objetivo general analiza la importancia de los cuidados de enfermería culturalmente competentes, con el fin de promover una atención integral y de igual manera respetuosa y adaptada a las creencias, valores y prácticas culturales de los pacientes en diferentes situaciones cotidianas. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Los objetivos específicos. Tenemos 4 objetivos. El primero dice describir los fundamentos teóricos de la competencia cultural en enfermería y su importancia en el contexto o marco de atención a poblaciones diversas. Tenemos como segundo objetivo identificar prácticas de cuidados que incorporen componentes culturales en los servicios de salud brindados por el personal de enfermería. Como tercer objetivo, tenemos examinar experiencias locales, nacionales e internacionales sobre la implementación de cuidados culturalmente competentes, sus resultados en la atención en salud y asistencia sanitaria. Como cuarto punto, tenemos proponer estrategias de fortalecimiento de la competencia cultural en la formación y práctica profesional de los enfermeros y analizar las barreras, desafíos que enfrenta el personal de enfermería en la implementación de cuidados culturalmente competentes en distintos entornos clínicos. Siguiente. Tenemos la síntesis del problema. En un mundo cada vez más globalizado y diverso, los profesionales de enfermería se enfrentan a retos importantes al brindar atención a pacientes de distintas culturas, religiones, lenguas y costumbres. La falta de preparación cultural puede generar barreras en la comunicación, malentendidos clínicos, disminución en la adherencia al tratamiento y un aumento en los riesgos de inequidad a la atención. Esta problemática pone en evidencia y refleja la necesidad urgente de añadir los cuidados culturalmente competentes para que garanticen un trato y una atención respetuosa, ética y humanizada, adaptada a las particularidades de cada individuo. Reconocer y atender esta necesidad es crucial para mejorar la calidad del cuidado y fortalecer la relación enfermero-paciente y contribuir a una atención en salud más inclusiva, equitativa y de calidad. Bueno, esta fue nuestra presentación de los objetivos generales y específicos basados en los cuidados de enfermería culturalmente competentes. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a hacer un momentico una pausa de reflexión acá. Vamos a regresar. No, no me quite la presentación, por favor. Bien, vamos a ver el objetivo general. Habíamos visto en el aprendizaje que el objetivo general es la meta como global. Es una meta de alcance amplio, el que me permite a mí poder, es como decir, ustedes han visto el canguro, ¿verdad? ¿Qué hace el canguro? Se mete el cangurito en una bolsa que tiene aquí en la barriga. Ese cangurito permanece ahí guardado. ¿Para qué? Para protegerlo del calor, del frío, de todas las condiciones que este animalito ve pertinente tener a su hijo. Cuando nosotros vemos las indígenas, ellas se colocan su niñito en el método canguro, ¿verdad? Se colocan su niñito en la espalda o en el pecho y lo arropan ¿con qué? Con una manta.
Entonces, esa viene siendo como que tenemos una bolsa grande donde vamos a mezclar o una cajita de regalo, mire cuántos ejemplos les he puesto, una caja de regalo grande para meter los regalitos pequeños dentro de ella. Entonces, ¿cuáles son los regalitos pequeños? Los objetivos específicos. ¿Y cuál es el objetivo macro, el que va a llevar todo? El objetivo general. Entonces aquí nos dice el objetivo general, analizar la importancia de los cuidados de enfermería culturalmente competente con el fin de promover una atención integral y de igual manera respetuosa y adaptada a las creencias, valores y prácticas culturales de los pacientes en diferentes situaciones cotidianas. Si bien es cierto, el verbo analizar es un verbo que tiene un alcance grande, amplio, está correcto. Pero ¿en qué me tengo que basar yo para poder plantear mi objetivo específico? Perdón, mi objetivo general en el título de la investigación. ¿Qué me dice el título? Cuidado de enfermería culturalmente competente. Entonces, si nos damos cuenta, esto es un título que es tentativo, es un título que es cortico y que tiene una sola variable que se llama cuidados de enfermería culturalmente competente. Aquí no estamos fusionándolo con nada más. Entonces, ¿cómo sería de manera correcta? Estaría eh, nuestro objetivo general, perdón, analizar la importancia o la aplicabilidad, pudiera ser también, si es que me interesaría, de los cuidados de enfermería culturalmente competente. Ahora dice aquí, con el fin, es el fin que persigo con ese objetivo, está correcto, pero esta palabra promover en los objetivos, yo no puedo tener dos palabras que tengan verbos en infinitivo, ar, ir. Entonces, aquí pudiera ser analizar la importancia o analizar la aplicabilidad o la importancia, está bien, de los cuidados de enfermería culturalmente competente con el fin, ¿qué se les ocurriría allí? Un poco que adaptando a lo que tienen puesto más abajo. ¿Qué se les ocurriría? Vamos a ver, piensen para que me digan. Puede ser de ese equipo como puede ser del resto del grupo. ¿Qué me dicen? ¿No han pensado nada?
¿Cómo? Reemplazando, no le entendí bien, no se le escuchó. Impulsar, con el fin de impulsar, muy, con el fin de impulsar, tenemos un verbo en infinitivo, ar, ¿verdad? Impulsar. Podría ser también con la finalidad de tener una atención integral. Muy bien. Ven que cuando analizamos hacemos las cosas mejor. En vez de poner con el fin, podemos poner con la finalidad. Es decir, es un sinónimo de la palabra, pero que nos ayude a orientar de mejor forma nuestro objetivo específico. Exacto. Con la finalidad, ¿cómo fue la compañera que lo mencionó? Con la finalidad de tener una atención integral. Con la finalidad de una atención integral. ¿Qué más? Incurse. Podría ser Incluso. con la finalidad de fomentar una atención integral. Impulse. No, pero así no queda, gramaticalmente no queda bien. Con la finalidad de impulsar una atención integral. Correcto, pudiera ser con la finalidad de impulsar una atención de calidad centrada en el paciente y con resultados de salud equitativos en diversos contextos culturales. Entonces, de esa manera, pues yo puedo tenerlo, se lo voy a escribir aquí en el chat del grupo. Ya, ahí, mírenlo, ahí está en el grupo. Analizar la importancia de los cuidados de enfermería culturalmente competente con la finalidad de impulsar un cuidado de calidad centrado en el paciente y en los resultados de salud.
con enfoque equitativo en diversos contextos culturales. Es decir, que allí tengo la meta, analizar la importancia de quién, de los cuidados de enfermería culturalmente competente. ¿Para qué? Con la finalidad de impulsar un cuidado de calidad centrado en el paciente y en los resultados de salud. En este caso, ¿para qué me va a servir eso? Para que tenga un enfoque equitativo en los diversos contextos culturales. Y ahí respondo al qué, al cómo y al para qué se debe responder al objetivo de la investigación. Aquí hay una meta global, lo decimos, es como la funda grande. Vamos a ver los específicos. Ahí en esa parte quedó claro, se entendió el por qué. Entonces, siempre que vayamos a plantear los objetivos de la investigación, no me puedo divorciar ni desumir de mi título de la investigación, de mis variables de estudio. Entonces, ahora yo vengo acá a mis objetivos específicos. El primer objetivo específico me dice describir los fundamentos teóricos de la competencia cultural en enfermería y su importancia en el contexto o marco de atención a poblaciones diversas. Ese objetivo está perfecto. Queremos describir qué es lo que pasa sobre cuál es el documento teórico que aborda esa competencia cultural para enfermería, por qué resulta ser importante y cuál es el marco de atención en esta población, en este caso diversa o megadiversa, como querramos decir. Ahora, ya tengo el primer objetivo que me dice que yo tengo que describir para poder conocer después, identificar cuáles las prácticas de cuidado. Dice, identificar prácticas de cuidado. Aquí esta palabra está como mal. Identificar prácticas de cuidado que incorporen. Ya, ahora sí entendí. La práctica de cuidado tiene que ser la que incorpore un componente cultural en los servicios de salud brindados por el personal de enfermería. Está perfecto. Ahora, ¿qué pasa con esto? Aquí entra a jugar un aspecto importante que, si bien es cierto, no es tema de esta presentación, pero les puede servir para el día que ustedes vayan a hacer una investigación. Esto es una simulación. Pero el día que vayan a hacer una investigación de verdad, usted va a tener que aplicar instrumentos, como ya hicimos en un ejemplo anterior, ¿verdad? Nosotros, en un ejemplo anterior, hay quien hizo formularios de Google Forms, hay quien hizo una pequeñita encuesta allí como se la pudo inventar. Es decir, que hicimos algunas cosas de ejemplo. ¿Qué tengo yo que tener en cuenta cuando yo pongo la palabra identificar? Que yo tengo que tener un instrumento que me ayude a mí a identificar esas prácticas de cuidado que incorporen componentes culturales. Entonces, para eso yo tengo que crear un instrumento que me permita ver identificar esa situación, o buscar un instrumento que ya esté validado internacionalmente, que también me permita a mí identificar esas prácticas de cuidado que incorporen componentes culturales. Entonces, de esa manera, mi variable va a estar medida con ese instrumento. ¿Qué pasa? Que yo no puedo colocar en objetivos, no puedo colocar, identificar la práctica de cuidado que incorporen componentes culturales con el instrumento A y B. No puedo poner el nombre del instrumento, no lo puedo colocar en ¿cómo se llama? En el objetivo, sino que es el medio de verificación con el que yo voy a medir esa meta. ¿Ha quedado claro, Shirley y el resto de los compañeros de su grupo? Eso me tiene que servir. Entonces, ese está perfecto. Luego dice acá, examinar el tercer objetivo, experiencias locales, nacionales e internacionales sobre la implementación de cuidados culturalmente competentes, sus resultados en la atención de salud y asistencia sanitaria. Bueno, un poco que aquí en la redacción gramatical
este objetivo sí tiene un poquito de problema. Por ejemplo, el que yo ponga examinar experiencias locales, nacionales e internacionales está perfecto, porque yo lo voy a examinar. ¿A través de qué lo puedo examinar? A través de una encuesta, lo puedo examinar a través de una entrevista con preguntas que son estructuradas. Yo hago unas preguntas estructuradas y hago una entrevista. Pero tengo que tener en cuenta que si yo voy a utilizar una entrevista, entonces ya mi trabajo no solamente metodológicamente es cuantitativa, sino que estoy mezclando variables cualitativas con cuantitativa. Entonces, ¿cómo sería mi metodología de estudio? Con una metodología, ¿sería de enfoque quanti o de enfoque mixto? ¿Cómo sería? Mixto. Mixto, correcto, Malabé. Sería un enfoque mixto. ¿Por qué? Porque tengo objetivos cuanti y objetivos cualitativos, de manera tal que me permita en mi resultado tener resultados cuantitativos y cualitativos. Y como no se llama metodología quali quanti, eso es un error que a veces las personas que no sabemos o que somos ignorantes en investigación lo cometemos. Se dice investigación mixta, que aborda metas quali y metas quanti, está perfecto. Pero no existe la investigación quali quanti, eso no existe. La que existe es investigación mixta. Por lo tanto, ese objetivo sería examinar las experiencias locales, nacionales e internacionales sobre la implementación del cuidado culturalmente competente, no en plural, basado en los resultados en la atención en salud y la asistencia sanitaria. Entonces, fíjense cómo hay diferentes artículos, que no artículos científicos, sino palabras, artículos, la, de, esos son artículos gramaticales que me ayudan o que me denotan claramente el objetivo de la investigación. Entonces, allí me queda claro que es de esa manera. Tenemos un cuarto objetivo y en el cuarto objetivo, por lo general, por eso vamos en un orden cronológico. Primero describo, luego identifico, examino lo que está pasando y luego, pues en este caso, los compañeros han puesto proponer estrategias de fortalecimiento. Está muy bien. Proponer estrategias de fortalecimiento no sería sería estrategias de fortalecimiento en competencia cultural, basado en la formación y la práctica profesional de los enfermeros. Aquí no sería y analizar, porque si usted se da cuenta, tenemos otro verbo, entonces la meta será proponer o analizar. Entonces aquí sería de los enfermeros. Volvemos, ¿cuál sería el fin allí de ese objetivo? Después de los enfermeros, poner coma. ¿Cómo estaría si yo acabo de mencionar que es un objetivo, que es como es un objetivo que es como que me ayuda a hacer mi conclusión, vaya, para que me entiendan mejor. Me ayuda como que a concluir todo lo que yo hice en mi estudio. Entonces, estaría correcto poner coma, logrando, ¿qué quiero lograr entonces? Al yo proponer esa estrategia de fortalecimiento. Pensemos,
o logrando fortalecer la implementación de cuidados culturalmente competentes en distintos entornos clínicos. Así. No, ahí logrando el entorno clínico sí está bien, pero ahí hay que formularlo porque eso que está ahí no es, porque es como redundante. Si usted arriba ya está poniendo proponer estrategias de fortalecimiento en competencia cultural, basado en la formación y la práctica profesional de los enfermeros, coma, logrando, que quiero lograr. Ya me queda claro que las estrategias van a ir encaminadas a que apliquen competencia cultural de acuerdo a la formación que tienen y a la práctica que están ejecutando, sea en la parte asistencial, en la atención primaria de salud, sea en el que sea. Ahora, pero al yo aplicar esa estrategia, ¿qué yo quiero lograr? Pero se pone logrando. ¿Cómo? No, ya identificar no puedes utilizar, eso es un verbo. Y ya tú tienes un verbo que se llama proponer. Entonces, no puede haber más ninguna meta. No dan con lo que pudiera ser. No, tampoco. Aquí se los pongo
en el chat. Proponer estrategias de fortalecimiento en competencia cultural basado en la formación y práctica profesional, logrando desafíos que permitan una atención de salud más inclusiva, equitativa y de calidad para pacientes de diversas culturas. De eso no se trata el tema de investigación, eso no es lo que ustedes han abordado en el planteamiento del problema y cómo lo han justificado. Entonces, eso es lo que yo quiero lograr, que exista una atención de salud más inclusiva, equitativa y que se pueda hacer en pacientes de diversas culturas. Entonces, esa viene siendo esa meta que yo estoy proponiendo, que se hagan esas estrategias de fortalecimiento. ¿Para qué? Para que una vez que yo capacite a todo el personal, pues de ahí en lo adelante todo el mundo ya sabrá trabajar con competencia cultural. ¿Ha quedado claro esa parte? Ven que hay que pensar muchísimo y hay que replantearse y replantearse y replantearse el objetivo de manera tal que el objetivo no es hacer una poesía ni un poema, sino es que necesariamente tenga los ítems que yo necesito para que contribuya a lo que yo me estoy planteando o proponiendo en mi investigación. Entonces, de esta manera, pues ahora sí damos por culminada esta presentación. Espero que hayan aprendido cómo debo ir, fíjense, la pauta que debo ir teniendo para desarrollar mis objetivos de investigación. Entonces vamos a darle un aplauso al grupo número 2, perdón, al grupo número 7, que si bien es cierto, tuvieron ahí dos pequeñeces en el general, en el objetivo 3 y en el objetivo 4, pero tuvieron dos muy acertados. Entonces, de igual manera, vamos a continuar con el equipo número 8, que nos abordará entonces un aspecto relevante y es una síntesis. Fíjense, aquí sí es una síntesis de ese marco teórico. No es que me van ahora a leer las 3 páginas, sino es una síntesis de lo que ellos pudieron seleccionar. Adelante, Mary. Buenos días, ya comparto. Hola profesora, buenos días. Buenos Sí me días. puedo dar permiso, lo que pasa es que yo tengo que asistir a bienestar estudiantil. Muy bien, sí, no hay ningún problema. Mary, Listo, ya la noto. gracias. Listo, muy buenos días, docente, compañeros. Buenos días. Nosotros somos el grupo número 8 con el tema de desarrollo del marco teórico. Como dijo ya la docente, vamos a dar, una pequeña síntesis. Los integrantes de este grupo son Ariel Marín, Yadira Vera, Gabriela González, Sasha Yepes, Dayana Cruz, Mónica Borbor, Keila Muñoz y quien les habla, Damaris Naranjo. Cultura. La cultura abarca creencias, normas, prácticas y costumbres de cada persona. Influye en la visión de la salud y enfermedad, para así tener una mejor atención centrada en el paciente. La competencia cultural en enfermería. La competencia cultural en enfermería se refiere a la capacidad de un profesional de la salud para brindar atención efectiva a pacientes con diferentes puntos de vista, culturales, prácticas y contextos. Los cuidados de enfermería culturalmente competentes. En la profesión de enfermería, la habilidad cultural es esencial para brindar un cuidado de alta calidad y respetuoso a pacientes de diferentes comunidades. Importancia de los cuidados culturalmente competentes. En un mundo cada vez más globalizado y diverso, los profesionales de enfermería se enfrentan a pacientes con distintos orígenes étnicos, religiosos, lingüísticos y sociales. Barreras para brindar cuidados culturalmente competentes. Entre estas podemos mencionar los prejuicios y estereotipos, el desconocimiento de otras culturas, la falta de formación profesional
en temas culturales. Además, también las barreras lingüísticas y el sistema de salud centrado en el modelo biomédico. Principios fundamentalmente de los cuidados culturalmente competentes. En un mundo cada vez más diverso, la enfermería necesita adaptarse a distintas culturas para ofrecer una atención respetuosa y eficaz. La competencia cultural es la capacidad de brindar cuidados, considerando las creencias, valores y prácticas culturales de cada paciente. Esto mejora la comunicación, la confianza y los resultados en salud. Los principios claves son sensibilidad cultural, comunicación efectiva, conocimiento de la diversidad. Ya te sirvo, hija. Buen día. Continuando con el tema, tenemos las brechas de la integración de una competencia cultural en la enfermería. A pesar de su importancia, existen brechas en la formación profesional. Muchos programas de enfermería aún no incluyen suficientes contenidos culturales, lo que deja a los estudiantes poco preparados para entornos multiculturales. También hay obstáculos como estereotipos y prejuicios, desconocimientos de otras culturas, barreras lingüísticas, un sistema de salud centrado en lo biomédico sin considerar el contexto cultural del paciente. Teorías de la enfermería transcultural. Madeline propuso una teoría clave, la diversidad y universidad del cuidado cultural, que considera la cultura como parte esencial del cuidado. Según esta teoría, existen tres enfoques. Tenemos el mantenimiento cultural, acomodación cultural, reestructuración cultural, modelo de competencia cultural de Purnell. El modelo de Purnell proporciona un marco organizado para evaluar y comprender aspectos culturales en la atención de salud. Se basan en 12 dominios que abarcan desde la herencia cultural, comunicación, prácticas familiares y espirituales hasta los hábitos de salud. Y tenemos la referencia. Muchas gracias. ¿Ya terminaron? Sí. ¿Me puede mostrar otra vez las láminas, por favor? Ya vuelvo a proyectar. Gracias. No, desde la primerita. Ahí, perfecto. Bien, aquí los compañeros, bueno, pues han abordado muy correctamente todo el desarrollo de su trabajo y nosotros siempre tenemos que tener que se comienza con una definición, en este caso amplia, de las variables de estudio, como en este caso la variable es el tema se centra principalmente cuidado de enfermería culturalmente competente. Entonces, ¿cuál sería mi primera definición? ¿A qué le nombramos cuidado de enfermería? ¿Qué se conoce por cuidado de enfermería? Entonces, abordo de una forma ordenada el cuidado de enfermería basándome en el autor, que en este caso nosotros siempre debemos razonar que nosotros tenemos un líder. ¿Quién es ese líder? La Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Porque es el que envía las directrices hacia los países, hacia las organizaciones
nacionales, locales y territoriales. Entonces, por allí debo comenzar. Después que me aborda, viene siendo como fraccionando el título de la investigación, ahora sí, la competencia cultural. Entonces, competencia cultural de manera general, competencia cultural en enfermería, porque en este caso lo tengo que tener presente. Y finalmente, pues si quiero abordar la cultura como tal, pues no estaría mal. Aquí en la lámina está abordado, lo que está es mal ordenado, pero está todo abordado como realmente lo que necesitamos. Vamos a ver la segunda. Recuérdense que toda investigación debemos colocar la literatura, la cita bibliográfica. Eso es muy fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque usted está abordando algo que no es dicho por usted, sino que es tomado de una referencia bibliográfica. Entonces, luego, pues abordamos, ahora sí, ya después que yo tengo claras mis variables de estudio y que ya le busqué su definición o su conceptualización de algunas formas, pues entonces yo vengo a ver qué se sabe, qué se ha estudiado o qué se ha abordado de la importancia de los cuidados competentes a nivel internacional, a nivel local y a nivel, en este caso, en territorio, en el sitio donde se haya realizado. Entonces, aquí podemos observar que hablan, bueno, de la parte global. En un mundo cada vez más globalizado y diverso, los profesionales de enfermería se enfrentan a pacientes con distintos orígenes étnicos, religiosos, lingüísticos y sociales. Pero ¿dónde están los datos estadísticos? ¿Que me dice a mí o un poco que me deja claro que eso que yo estoy diciendo es verdad? Porque hay un dato que no me lo inventé, que me lo dice una literatura. Luego veo las barreras para brindar ese cuidado culturalmente competente. Está perfecto, pero pasa lo mismo. Digo que son prejuicios, que son estereotipos, que hay falta de información, que hay barreras, que ahí parece que la palabra sistema de salud le falta la S, como que el sistema de salud no está centrado, se centra solamente en el sistema biomédico o en el modelo biomédico. Entonces, pero ¿quién me justifica eso? Yo tengo que tenerlo claro. Y a veces, bueno, a la hora de redactar el texto, como que es más fácil justificarlo. Pero igualito después ustedes tienen que hacer una presentación para sustentar su trabajo ante un tribunal de grado. Entonces, esa sustentación, esos detalles me lo coge en la presentación. ¿Por qué? Porque yo no le estoy dejando claro a la audiencia que me está escuchando si eso lo digo yo, si eso me basé en mi criterio más en el fundamento de otra investigación, entonces eso siempre tiene que quedar claro. Vamos a ver la tercera parte. Los principios fundamentales que existen y que son muy clave, está correcto, pero igual esos principios, a mí se me ocurre, puede haber un principio que surgió en el 1900, después en el 2000, la Organización Mundial de la Salud vio la necesidad de que esto había que cambiarlo y que después hay otro panorama después de la pandemia que vivimos, que hasta ahora hacía años, más de 20 años no se vivía. Entonces el escenario nos cambió, por lo tanto yo puedo tener, aunque sea algo comparativo de un periodo con otro periodo. Debe de existir. Vamos a ver la siguiente. La brecha que existe entre la integración de una competencia cultural en enfermería. Entonces está muy bien. ¿Basándose en qué? En la implicación de la cultura en este cuidado. Eso está perfecto. Vamos a ver la siguiente. En todas viene faltando lo que es la cita bibliográfica. Y finalmente hacemos como un cierre ¿en qué?
en la teoría que da origen a estos cuidados transculturales, que por supuesto, en este caso sabemos todo que es Madeleine Leninger, pero ella no solo creó una teoría, sino que creó una teoría y creó un modelo. En este caso, ustedes solamente mientan la teoría de Madeleine Leninger y en cambio el modelo lo hacen a través del modelo de Purnell, que no está mal, pero yo siempre debo mencionar la teoría con su modelo. El modelo de Leninger es el modelo del sol naciente. Entonces, tengo que abordar ese modelo para luego decir que también existe otro modelo, como es el de Purnell, en el cual proporciona un marco para evaluar y comprender ese aspecto cultural basado en 12 dominios. Está perfecto, pero debo de especificar en cuál me voy basando y basado en la literatura, porque ustedes lo están diciendo. Es de Purnell, no es de ustedes. Entonces yo tengo que mencionar al autor. Y la referencia bibliográfica. Muy bien, eso está perfecto. Entonces, muchísimas gracias al equipo. Ya les queda claro cómo debo presentar, independientemente que 3 páginas yo no las puedo poner en 5 láminas de diapositiva, pero sí debo sintetizar la información, pero no debo dejar de mencionar al autor. Entonces, muchas gracias para el equipo. Vamos a darle el aplauso virtual. Pasamos al equipo número 9, que nos trae, si bien es cierto, los del grupo número 7 que nos abordaban los objetivos, pues ahora viene otro grupo importante e interesante, como es el caso de abordar la metodología y la reflexión final. Vamos a ver si metodológicamente nos plantearon lo correcto y la reflexión final, porque es la conclusión de ese trabajo. Adelante. Muy buenos días, docente y compañeros presentes. Nosotros somos el grupo número I y el grupo número 9. En este caso, pues, estamos trabajando con el tema de cuidados de enfermería culturalmente competentes. Nuestro grupo va a abarcar lo que es la metodología detallada, que incluye el enfoque y el tipo de estudio, la población y la muestra, las técnicas de recolección de datos y el análisis de datos. También el cronograma, las consideraciones éticas y la reflexión final, los cuales van a ser abordados por mis compañeros durante el transcurso de la diapositiva. Este, Empezamos con el enfoque y el tipo de estudio. El presente proyecto se plantea como un enfoque, con una investigación con un enfoque del tipo mixto, o sea, cualitativo y también cuantitativo, y también de tipo descriptivo, junto con un análisis bibliográfico complementario, siendo esta la base de la metodología final, principal. El tipo de estudio escogido se ha elegido y se justifica debido a la búsqueda para poder describir cómo influye la competencia cultural en los cuidados enfermeros
y las consecuencias que conlleva su ausencia en la atención de diversas poblaciones, como migrantes, pueblos indígenas o afrodescendientes, al analizar datos que ya han sido publicados por otros autores. La elección del enfoque cuantitativo nos va a permitir conocer y analizar datos en concretos provenientes de investigaciones previas, como los de cuántos profesionales de enfermería han recibido la debida capacitación con respecto al cuidado, a la atención cultural, cuántos enfermeros se enfrentan a barreras en la comunicación o cuántos de ellos han atendido a pacientes que imponen rechazo al sistema de salud al no sentirse valorados o comprendidos. Mientras que el enfoque cualitativo nos permitirá comprender experiencias, percepciones, creencias, emociones del paciente y también del personal de salud. Con la combinación de ambos enfoques, cualitativo y mix y cuantitativo, se podrá obtener una visión completa e integral de la situación. Bueno, en lo que es población y muestra, tenemos que la población corresponde a estudios académicos que abordan los cuidados de enfermería culturalmente competentes y la muestra será seleccionada por convivencia tomando los estudios más relevantes tanto locales, nacionales como internacionales, publicados en los últimos 5 años. También tenemos los que son las técnicas de recolección, que sería como el análisis documental, que permite revisar estudios completos con datos útiles y variados. También la relevancia competente para el tema. Se obtiene información sobre las experiencias del personal, las percepciones del paciente, barreras culturales, el nivel de conocimiento y desafíos culturales en enfermería y el acceso completo a estos textos. En el análisis de datos tenemos que se aplicará una estadística descriptiva para los datos con cuantitativo extraído de los estudios. En este caso, por preferencia, se usará gráfico que permitirá visualizar las tendencias, resultados sobre el nivel de competencia, en este caso, cultural de los enfermeros y los efectos que tiene en la atención de los pacientes. Con respecto a los datos cualitativos, se ejecutará un análisis temático que permitirá identificar los patrones de las categorías más frecuentes en los entrevistados, temas como barreras lingüísticas, falta de capacitaciones en el uso de medicinas tradicional exclusivo y la desconfianza en el personal del sistema de salud por los pacientes. Bueno, como una parte importante también tenemos a lo que es el cronograma, el cual nos va a poder ayudar a identificar el orden en el que se va a realizar las diferentes actividades para poder realizar nuestra investigación. Aquí están, en el lado izquierdo, se pueden visualizar todas las actividades que se realizaron, y de acuerdo a cada uno de los días durante el plazo que se nos dio para realizar nuestra actividad. Ayuda a tener de una manera más organizada y sistematizada para poder realizar el trabajo. Tenemos las consideraciones éticas, que se respetan los principios éticos, honestidad, objetividad, rigor científico, la integridad de la investigación y las poblaciones estudiadas. También se incluirán solo estudios que cumplen con normas éticas, se caracteriza el uso responsable de fuentes, sin estigmatización y el enfoque de justicia y equidad cultural. Siguiente.
Bueno, dentro de la reflexión final, se optó por la metodología con un enfoque mixto y tipo descriptivo, porque le permitió integrar datos específicos con información relacionada con la experiencia y la percepción de una atención culturalmente competente. La capacidad de lograr una visión amplia y contextualizada del fenómeno basada en estudios permitentes a nivel local, nacional e internacional. Una de sus principales, sin embargo, este enfoque metodológico proporciona una base sólida para comprender el impacto de la competencia cultural en la atención de las diferentes poblaciones, así como para servir como referencia a futuras propuestas de investigación o intervención. Bueno, esta fue la participación del grupo L, del grupo I. Muy bien. Vamos a analizar en este momento. Bien, vamos a ver. Nos dice el enfoque metodológico del estudio. Han puesto un enfoque mixto. Esa palabra donde dice quanti-quali no debemos ponerla. Ya sabemos, ¿verdad?, que el enfoque, el mixto, contempla las dos cosas, por lo tanto no hay que especificarlo. Ya sabemos el por qué y qué se obtiene de cada uno de ellos. Por ejemplo, de la parte mixta vamos a obtener, aquí que se pone, datos que son numéricos y vamos a tener experiencia de la persona porque los vamos a entrevistar entonces ese es lo que se obtiene. El tipo de estudio o el diseño del estudio es de tipo descriptivo. Aquí se le pone en vez de tipo de estudio, diseño de estudio. El diseño es de tipo descriptivo y bibliográfico, porque vamos a hacer un análisis bibliográfico, porque si bien es cierto, nuestra propuesta no es específicamente en el hospital tal ni en el lugar tal, nosotros lo hemos dejado abierto. ¿Por qué? Porque vamos a detallar o a describir detalladamente el fenómeno ya estudiado para intervenir directamente, correcto. ¿Y qué quiero obtener? Un poco que va basado en esto que tengo acá del objetivo global número 4. Quiero obtener una información que sea más clara sobre no las barreras culturales, sino sobre la atención inclusiva, equitativa y de calidad a pacientes de diversas culturas. Entonces, eso es importante. Vamos a ver la siguiente. Luego la población y la muestra. Aquí tengo que tener claro que nuestra población es una población. Aquí se habla, pusieron estudios académicos que aborden de los últimos 5 años. Está muy bien. ¿Por qué? Porque ellos nos ayudarán a través de datos primarios. Está excelente. ¿Qué se obtiene? Una evidencia reciente tanto de las fuentes locales, nacionales e internacionales, que debía ser al revés. Tenemos que ir internacional, nacional y local, de mayor a menor, no de menor a mayor. Entonces ahí solamente es invertir. Luego, cuando hagamos el análisis documental, nos dice cuál es la técnica de recolección de datos que vamos a utilizar o la técnica, el análisis documental, porque vamos a revisar documentos. Está muy bien, está correcto. Aquí en la técnica pudiera ser
el análisis documental y ¿qué otra cosa? La observación directa, porque voy a observar el fenómeno tal cual se da. Pero esto un poco que sería si nosotros hubiéramos dicho que esto es en una institución, pero no estamos hablando de institución. Entonces, con que ese análisis documental solamente está correcto. Muy bien, la siguiente. Aquí en el análisis de datos, bueno, en el análisis de datos voy a obtener datos que son cuantitativos y datos cualitativos. Muy bien, en el cuantitativo haré una estadística descriptiva. En este caso pudiera ser en la estadística descriptiva, para cuando voy a hacer de datos nada más, está el sistema Prisma. El Prisma me permite decir que revisé 25 artículos, de ellos tanto fueron de esta base de datos, tanto fueron de esta otra. Entonces, ese análisis descriptivo me da la idea de que qué se sabe, qué es lo que hay en estos últimos 5 años. ¿Por qué lo hago? Para identificar patrones, tendencias y categorías que son frecuentes. Está muy bien. Luego, en el análisis cualitativo, voy a hacer un análisis temático. Es decir, a través de entrevistas y observaciones, aquí han puesto algo que si bien es cierto se puede hacer, pero yo no puedo hacer aquí grupos focales por razones de que usted no tiene una población específica. Solamente tiene documentos. ¿Cómo habla con los documentos? No puede hablar con los documentos. Entonces, para el análisis cualitativo, aquí sí puedo, en este caso, describir. Habíamos puesto un objetivo específico que dice describir. Entonces, puedo describir eso que las personas me han manifestado a través o develar, también es la palabra correcta. Yo develo una información que me dan las personas, pero por supuesto no como tal cual me la dijeron. Ya yo tengo que aportar como investigadora a esa redacción. Y tengo resultados claros y organizados. En lo cualitativo se pueden hacer esquemas, se pueden hacer triángulos o puedo categorizar la información. ¿Por qué? Porque vamos a pensar que 5 personas me dijeron un criterio que es similar. Entonces yo voy categorizando. Este dice que la competencia cultural lo ve como algo innecesario. Ya. Pero tengo otra persona que me dice, de acuerdo a su perspectiva o su experiencia, que la competencia cultural es algo interesante, fundamental. Entonces voy poniendo interesante y fundamental. Y así voy agrupando y van a ver un grupo de palabras que se me agrupan, como que son iguales, como que tienen el mismo significado. Y de ahí eso que hago lo voy categorizando de manera tal que al final yo me voy a quedar con 6 palabras que todo el mundo coinciden con esas 6 palabras. Y eso se presenta en datos cualitativos. Vamos a ver la siguiente. El cronograma de actividades, esto más bien es un cronograma que me ayuda a mí a organizar qué hago primero, qué hago después, qué hago a lo siguiente, y está muy bien. Así, todo el desarrollo de la investigación de inicio a fin, con metas a corto, a mediano y a largo plazo, dependiendo de la fecha. Correcto. Siguiente. No debo de dejar mencionar cuáles son las condiciones éticas. Muy bien, se respetarán los principios éticos, tal. Acuérdense que el principio ético siempre tengo que mencionar cuál es la literatura. Mira, ahorita hay una nueva actualización de la ley de Helsinki cuando se trabaja con seres humanos. La ley de Helsinki ya se actualizó en octubre del 2024 y ella me da una cantidad de datos importantísimos para poder colocar en esta parte de consideraciones éticas, porque recordemos que nosotros, independientemente que usted no va a manipular sus variables de estudio, no va a tocar a ningún paciente, pero trabajamos con seres humanos. Entonces la ética siempre tiene que estar presente. Siguiente. Y la reflexión final. ¿En qué consiste la reflexión final? En dar una pauta
clara, concisa y precisa sobre, aquí en este caso lo han puesto a través de la fortaleza, la limitación y por qué se eligió el trabajo. En este caso, aquí en la reflexión final es lo que usted espera lograr. ¿Se logró o no se logró? ¿O se espera lograr esto, esto y esto? ¿Y en qué va basada esa conclusión final? En su objetivo general. Usted se basó en un objetivo, en una meta global. Entonces vamos a ver si sus resultados realmente le dejan lograr o no esa meta final. Y eso es lo que va en esa reflexión, que si bien es cierto, no es una investigación que estamos ejecutando en este momento, pero sí hay una reflexión que ustedes bien lo han puesto aquí, permite abordar el problema desde una perspectiva realista, ética y con evidencia previa, válida y actualizada. Muy bien. Entonces, muchísimas gracias. Vamos a dar el aplauso a el grupo número 9. Han abordado muy bien algunos detallitos por allí que tocan corregirse, pero ya vamos teniendo un panorama claro de cómo yo desarrollo mi proyecto de investigación. Y finalmente le damos el espacio al equipo número 1 para ver esas excelentes literaturas que han sido seleccionadas para que sus compañeros basen todas estas presentaciones en esa literatura y por qué la han elegido. Buenos días, profesora y compañeros. Pues somos el grupo número 1 y vamos a hablar sobre la referencia bibliográfica que escogimos. Vamos a hablar sobre un breve resumen sobre las bibliografías. Tenemos como el primero es sobre la competencia cultural de enfermería con poblaciones indígenas. Se eligió este documento porque se llega a examinar como la competencia cultural, la que llega a permitir a los profesionales de la enfermería a comprender y respetar las creencias, los valores y las prácticas tradicionales de la población indígena. Esto resalta también la necesidad de la formación específica para así lograr una atención centrada en el respeto intercultural, lo cual esto ayuda a reducir la discriminación y mejorar la comunicación entre el personal de salud y comunidades éticas. Además, destaca que la competencia cultural implica sensibilidad, respeto y empatía, así como la adaptación del cuidado de particulares culturales y sociales de esta población. Tenemos como segundo, que es la segunda bibliografía, que es la competencia cultural y factores asociados entre enfermeros que trabajan en instituciones públicas de la salud de Etiopía. Tenemos que este estudio cuantitativo que analiza el nivel de competencia cultural entre enfermeros en Etiopía y otros factores que influyen. También se encuentra que la educación continua, el ambiente laboral y también la experiencia con pacientes culturalmente diversos que aumentan la competencia cultural. Este estudio es útil para comparar y adaptar estrategias en otros contextos, como ya sea también Latinoamérica, para así mejorar la atención culturalmente competente. Tenemos como tercera, esta es en la enfermería y teoría del cuidado cultural, que son evidencias metodológicas en la investigación en enfermería. Esta revisión integra que analiza como la etnoenfermería y la teoría del cuidado cultural de Maidele
se aplica metodológicamente para investigar y ofrecer cuidados adaptados a la cultura del paciente, que refuerza así la importancia de adaptar protocolos de atención, considerando así los valores y creencias culturales, lo que mejora la efectividad del cuidado y la satisfacción del usuario. Tenemos como el cuarto el cuidado de enfermería en entornos ambientales y culturales. Tenemos que este artículo destaca que el entorno geográfico y cultural influye en la salud y en los cuidados necesarios, que este propone que la enfermería debe adaptarse a contextos específicos, ya sea como comunidades rurales, indígenas o zonas afectadas por el cambio climático, para así ofrecer un cuidado premitente y efectivo, evitando así un enfoque generalizado. Por último, tenemos la 5, la quinta bibliografía, que es de determinantes sociales de la salud y un impacto en la atención de la primaria en Ecuador. En esta analiza los factores sociales que afectan en la salud en Ecuador, como ya sea la adecuación, ingresos de viviendas, entorno y género. Que esta señala que estos determinantes deben ser considerados para planificar intervenciones de salud más efectivas y equitativas, especialmente en zonas vulnerables, promoviendo así estrategias para mejorar el acceso y la calidad de atención de la primaria. Bueno, como número 6 tenemos lo que viene a ser la competencia cultural en enfermería y su influencia en el usuario portador del VIH. Esto quiere decir, bueno, esta de aquí es una tesis que investiga cómo influye la competencia cultural del personal de enfermería en la atención a pacientes con VIH en un hospital ecuatoriano. Concluye también que tiene una actitud empática, libre de estigmas y con conocimiento sobre la diversidad sexual y cultural. Mejora también la adherencia al tratamiento y la calidad del cuidado recibido por los usuarios. Número 7. Prácticas interculturales en el control prenatal hacia la inclusión de las mujeres indígenas en Guayaquil. Este estudio se enfoca en cómo integrar las prácticas culturales indígenas, como el uso de hierbas, parteras y rituales dentro del control prenatal urbano. Se enfatiza también el respeto por la cosmovisión de las mujeres indígenas y la importancia de adaptar el sistema de salud para que estas usuarias no sean excluidas ni discriminadas. Número 8. Enfermería transcultural como método para la gestión del cuidado. Explica el enfoque de la enfermería transcultural como una estrategia efectiva para garantizar un cuidado individualizado. Argumenta que al conocer la cultura del paciente, el profesional puede mejorar la confianza, la comunicación y los resultados en salud, especialmente en comunidades diversas o migrantes. Número 9. Beneficios del cuidado de enfermería con congruencia cultural en el bienestar del paciente. Este artículo muestra con evidencia científica que los cuidados que respetan la cultura del paciente aumentan su bienestar emocional, satisfacción con el servicio y recuperación. Resalta cómo la enfermería culturalmente congruente evita los conflictos y mejora la relación terapéutica. Número 10. La comunicación, observación y ética como esencia del cuidado cultural. Analiza cómo la comunicación clara, la capacidad de la observación del profesional y los principios éticos como el respeto y la autonomía son fundamentales en el cuidado cultural. Propone que estos tres elementos permiten adaptar la atención sin imponer valores ajenos a los del paciente. Bueno, vimos ocho, ¿verdad? Literaturas, 8 literaturas importantes que, si bien es cierto, describen una actualidad en esta parte bibliográfica y en los años de actualización. Adelante, Amanda. Buenos días, profesora. No fueron 8, fueron 10 referencias. Bueno, sí, 10, pero abordaron 2 que son no tan así de la competencia cultural, pero incluía el tema, pero más que todo en el ámbito, pudiéramos decir, en el ámbito amplio, pero las otras 8 fueron las que más se centraron en el cuidado de enfermería basado en la competencia cultural.
Vimos ejemplos en el VIH, vimos ejemplos en la atención en países como mencionaron, Etiopía. Usted misma, Amanda, ¿me puede hacer acuerdo de qué otro país interesante de América Latina? En sí fueron dos de internacionales, como los antecedentes, la ya mencionaste, y las dos fueron nacionales. Correcto, pero los internacionales, ¿de dónde provinieron? ¿No se recuerda? Y ya, en Estados Unidos, Ah, uno de Estados Unidos y el otro ¿de qué lugar? Etiopía. De Etiopía. Ajá. Ya, muy bien. Bueno, entonces, por supuesto, una gran potencia y el otro en Latinoamérica. Está muy bien. De manera tal que pudiéramos, pues, tener una idea clara, un panorama claro de lo que se ha estudiado para poder nosotros trabajar en función de mejorar lo que está aconteciendo en estos momentos actuales. Entonces, vamos a dar el aplauso virtual al grupo número 1, que si se dan cuenta, la literatura me permite a mí, pues, considerar si estoy por el camino correcto o no estoy por el camino correcto. Por eso lo dejamos para el final y para que todos partimos de esa literatura para poder trabajar en lo demás. ¿Vieron cómo nos organizamos para hacer un proyecto? Lleva tiempo, hay que dedicarle y todo esto trae consigo que podamos tener mejores resultados. Entonces, en la plataforma Moodle hay una asignación para que usted suba las diapositivas que cada grupo trabajó, es decir, cada grupo desde lo que hizo, ya subimos la información escrita, ahora vamos a subir las diapositivas en esa asignación. Está hasta hoy a las 23 horas para que usted pueda subir toda esa información. Y vuelvo y repito, si no es que se va a realizar otro cambio ese día 20 tendremos nuestra clase para cerrar ya nuestro, y caso contrario yo les voy a subir las diapositivas para que ustedes se las estudien y lo que voy a subir es la indicación de cómo se hará la actividad, que vuelvo y repito, la trabajaremos de la misma forma que se trabajó esta actividad y que tendrá una ponderación para su evaluación del segundo ciclo. ¿Quedó comprendida esa parte? Muy bien, entonces les deseo a todos una linda tarde y que tengan un bonito fin de semana. Felicitaciones al que sea papito en el grupo, hay quien es padre a joven edad y el que no, pues que disfrute con su papá, con su tío, con su abuelo, con todo el que esté a su cargo o a su lado, el Día del Padre de mejor forma. Así que un saludo virtual. Chao, chao. Nos vemos.